Vamos a hablar de un tema que está dominando las agendas informativas en este día. Nos referimos a lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa entre anoche y esta madrugada. Los cambios que se hicieron al sistema de pensiones. Vamos a darles algunos datos que ustedes seguramente estarán muy interesados en conocer. ¿Qué pasa con las cotizaciones? Vamos a comenzar con este dato. Las cotizaciones aumentan. Están en este momento del 13% y eso va a pasar al 15%. Ahí tenemos esta información justo, el dato que usted debe saber. Actualmente usted cotiza el 13%, a partir de ese cambio llega al 15%. Se reduce las comisiones que cobran las AFP. Están en el 2.2%, que es el dato que tenemos justo ahí. El del 2.2% bajan al 1.9%. Esta es una información importante porque esto es uno de los aspectos que más se ha debatido. Además, se eleva el porcentaje para las pensiones por invalidez. Esto va a llegar incluso al 50%. Ese es el dato que se desprende de este debate, de esta información que ha estado, digamos, emanando de la Asamblea Legislativa entre la noche y la madrugada. Otro aspecto importante que tiene mucho que ver con el tema pensiones es lo de tener acceso a esos fondos que estamos ahorrando durante nuestra vida laboral. Se va a poder tener acceso hasta el 25%, al menos ese es el dato que se maneja de esta reforma que hicieron los diputados. Es decir, si usted ya cotizó más de 10 años, va a poder, digamos, sacar como de una cuenta bancaria el 25%. Otra información que surge, y este es uno de los puntos más espinosos en los que costó ponerse, digamos, de acuerdo, es la situación de los optados. Estas personas que estaban cotizando al ISSSTE y al INPEP en el año 98 y que les dieron la opción de pasarse al sistema privado. Estas personas van a poder obtener hasta el 35% del último salario y además se les va a ir dando el 1% extra a medida vayan avanzando en su proceso de jubilación. Esto hasta un máximo de $2.000. Ya se les pone un techo porque se ha cuestionado mucho que hay pensiones que se les conocía como las pensiones VIP que sobrepasaban incluso los $4.000, los $5.000. Pues ese dato, pues ahí ya queda con un tope o un techo hasta $2.000. Esos son todos los aspectos como más relevantes que usted, digamos, le van a afectar directamente de lo que se acordó en la Asamblea Legislativa. Pero ¿cómo estuvo este debate? ¿Qué fue lo que dijeron los diputados? Ese es el reporte que le tenemos a continuación. Así fue la aprobación del nuevo sistema de pensiones en la Asamblea Legislativa. Pasada la medianoche de este jueves, todas las fracciones avalaron la iniciativa que estuvo en discusión en las comisiones de Hacienda y la ADOC. Sumado a esto, las más de 2 horas para leer el dictamen. En el sentido que se reforme la ley del sistema de ahorro para pensiones emitida por decreto legislativo. Las 14 reformas más importantes son las siguientes. Aumenta la cotización del 13% al 15%. Se reduce la comisión que cobran las administradoras del fondo de pensiones del 2.2 al 1.9%. Se eleva el porcentaje de pensión por muerte o invalidez al 50%. Los cotizantes que hayan aportado a las AFP 10 años como mínimo podrán pedir un adelanto de sus ahorros del 25%, pero deberán reintegrarlo en los próximos 5 años con su debida ganancia. Se regresará el 3% del 5% que va destinado para el fondo colectivo, mientras que el 1% restante irá para la pensión vitalicia y el otro punto porcentual para el manejo de la pensión, mientras en el caso de los optados recibirán un 35% como mínimo, pero se sumará un 1% por año hasta un máximo del 55% y con un límite de $2.000 por pensión. Estos últimos puntos fueron los que generaron mayor discusión por parte de los diputados. Sin embargo, dijeron estar satisfechos con las medidas que en su mayoría son de la propuesta integradora. 25 años de cotización, ese es el ahorro que tenés, más la rentabilidad de los 25 años, más ese cachito que estamos hablando de los 3% que se compensa. Entonces, eso se divide entre 20. Y esa pensión que te da en esos primeros 20 años será la misma hasta que te muras. 5% primero se regresa en su totalidad y además con una rentabilidad a aquellas personas que no pasaron a cumplir con los requisitos para pensionarse de vejez. Aunque sentencias nos pusieron al lado de cerca del impago, hemos logrado que la racionalidad impida el impago. También se aumentó la rentabilidad de los certificados de inversión previsional para que suba del actual 3% hasta el 6% para cumplir el mandato de la Sala de lo Constitucional. El ministro de Hacienda elogió el acuerdo político y aseveró que ya no habrá un impago. La población hacía su ahorro de 10.8%, ahora lo va a hacer arriba de
de 11%. No hay impago, no va a haber impago. Dice que todos en Arena votaron. Alejandrina Castro, Carla Hernández y Patricia Valdivieso se abstuvieron. Este 3% que va a dar el trabajador al Fondo de Garantía Solidaria, luego el Estado tiene la responsabilidad de devolvérselo cuando se jubila. Me preocupa que si ahora no hay los fondos, en el futuro, ¿cómo se garantiza que van a tener esos fondos? A mí me quedan dudas del costo-beneficio que tendrán los trabajadores. Después de aprobadas las reformas, los diputados celebraron en el Pleno Legislativo. El reloj pasaba de la 1 de la mañana del jueves. Económico permanente. Después, para sorpresa de todos, Guillermo Gallegos dio por cerrada la sesión plenaria para que 30 minutos después se volviera a instalar. Yo quisiera convocar a la Comisión de Hacienda. Y es que los diputados todavía tenían tarea pendiente: estructurar la deuda del fideicomiso de obligaciones previsionales. Primero, un decreto transitorio que evite el impago de octubre y luego aumentar la vida de los CIP en el mercado a más años. Se le dé prórroga de vencimiento hasta 4 meses más, con lo cual evitamos caer en el impago. Los antiguos bonos se van a volver a emitir en los próximos días para un periodo de 30 años con 3 años de gracia. Estas reformas ya fueron sancionadas por el presidente de la República, quien las firmó este mismo jueves en la madrugada, y se incorporarán al presupuesto general de la Nación cuando se presente este viernes a las 11 de la mañana. No habiendo más puntos que tratar en la presente sesión, se da por cerrado. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Inmar Batres. Hacemos banca con valores. Integral. Somos gente que va más allá. Presentó. Bueno, ahí tenemos datos importantes de lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa, una sesión maratónica que incluso se prolongó más de allá de la 1 de la mañana. Estaban todavía afinando detalles porque cerraron una plenaria, abrieron la otra porque se tenía también que hacer una reestructuración de la deuda, porque uno de los grandes problemas que se tenía es que en octubre se tiene que hacer un abono de 91 millones de dólares y también se tenía que dejar en claro cómo se va a cubrir esa deuda que comenzó en el año 2006 cuando se creó el fideicomiso de obligaciones previsionales y comenzaron esa serie de préstamos de los ahorros de los cotizantes de las AFP para pagar las pensiones de la gente que se quedó en el antiguo sistema. Entonces, ahí esto es parte de lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa. Como les decíamos, información que debe interesarnos, porque realmente creo yo que cuando hablamos de pensiones se habla de un buen porcentaje de población que va a ser afectada. El número de cotizantes, según datos de las mismas AFP, anda alrededor de los 800,000 salvadoreños, un número todavía bien bajo, y ayer nos decía el economista que teníamos como invitado que uno de los grandes retos es ampliar esa base de cotizantes para que el sistema previsional tenga también una base más amplia de fondos. Esto es lo que ha ocurrido y creo que hay aspectos a los que se le debe prestar muchísima atención. Y bueno, ya tú estarás conversando en unos minutos con un economista que nos puede despejar cualquier duda, porque como decía Carlos también, creo que a nosotros como salvadoreños nos afecta de alguna manera, pero lo que nos interesa es saber si nos van a descontar más dinero, si al final de cuentas vamos a obtener también un poco más de dinero a la hora de recibir nuestra pensión. Sí, el tema del FOB, que la proyección y el porcentaje y demás, que sí es importante conocerlo, ¿no? Pero creo que lo práctico y lo utilitario es, lo aterrizamos y decimos, ok, me están descontando tanto por ciento de mi salario, ahora me van a descontar tanto más. Y también los que tienen más de 10 años de cotizar de manera continua, me parece, ¿verdad?, ininterrumpida, podrán optar a retirar un 25% de lo que tienen ahorrado, pero deben devolverlo, ojo, y aquí viene en el plazo, ¿verdad?, que nos expresaba Raúl, de 3 años, y seguramente, o 5, y seguramente con un porcentaje con un recargo, ¿verdad?, de interés, que habrá que valorarlo en su momento. Eso me parece lo más importante. Sí, definitivamente son aspectos muy puntuales que creo yo que le afectan directamente al cotizante y al trabajador, porque fíjate que hay un aspecto que siempre lo han señalado, la gente que trabaja con el tema pensiones nos dicen, mire, el problema de El Salvador es que mucha gente se interesa de saber cuánto le va a tocar de pensión, saber cuánto logró ahorrar, eso lo empieza a averiguar hasta que ya está en el último año de su vida laboral, y ahí te chocas con el tema de que decís, mire, lo que ha guardado es, digamos, suficiente para una pensión
que es mínima. Entonces, y ese es un problema porque a veces tenés una cantidad de compromisos y gastos y decís, bueno, tengo que seguir trabajando para ver, o sea, cómo nivelo mi situación. Exacto. Otra pregunta interesante, si las AFPs están preparadas para ese desembolso masivo. En caso de que las personas también necesitan hacer el préstamo. Que hagan ese desembolso, ese ¿verdad? desembolso. Bueno, ya tendrás chance de platicar con tu invitado. Estamos hablando de una, digamos, una cantidad de fondos que manejan las AFP que está arriba ya de los 11.000 millones de dólares. Entonces, bueno, ahí está. Ya se encuentra nuestro invitado aquí en los estudios, Luis Membreño, economista. Vamos a estar hablando con él sobre las incidencias de las reformas que se han hecho al sistema de pensiones. Pausa y volvemos.